Bienvenido a este día número 24 de nuestro ayuno Maranata. Estamos tratando de responder al Señor al decirle sí a su regreso y decirle sí a desear más, recibir más de su gracia para desearlo más a Él. Todo empieza con esa llama en el corazón, cuando entre más lo deseamos a Él por el poder del Espíritu Santo, nosotros automáticamente, de una manera natural y sobrenatural, cambiamos nuestra manera de ver las cosas y cambiamos nuestra manera de actuar. Y así terminamos preparándonos y preparando a los demás en esta generación para este gran acontecimiento que es el regreso de Jesucristo. Y quiero hablarte de dos cosas que parece que están desconectadas, pero no lo están muy unidas y son cruciales para el regreso de Jesucristo. Y uno es Israel y la gran cosecha. Cuando digo Israel, estoy hablando del país de Israel y también del pueblo judío. El plan que Dios tiene para ellos, el plan que Él tiene de salvarlos y avivarlos al final de la era. Y la gran cosecha es un concepto que Jesucristo introdujo y también los apóstoles continuaron con eso en el Nuevo Testamento, que está hablando de la gran salvación de almas, millones y millones de almas que van a ser salvas, avivadas, redimidas, van a escuchar el Evangelio y van a convertirse al Señor Jesús en la última generación. Jesucristo le llamó la gran cosecha de almas. Entonces, estos dos están conectados uno con el otro y es de lo que yo te quiero hablar, pero tenemos que recordar que estamos hablando del regreso de Jesucristo y si amamos el regreso de Jesucristo, tenemos que entender que Él tiene 6 o 7 cláusulas en el Nuevo Testamento que Él dejó muy en claro. No son más de 10, son 6 o 7, donde Jesucristo dijo que Él mismo creó estas cláusulas, que tenían que pasar estas ciertas cosas para que el Señor Jesús regresara. Son como 6 o 7 condiciones que cuando tú las revisas son imposibles que ningún movimiento carismático, ninguna iglesia local, ninguna denominación, ningún país puede llevarlos a cabo. Solamente el poder del Espíritu Santo y una iglesia avivada van a poder lograr estas 7 condiciones que Jesucristo, y yo quiero hablarte de 2 de ellas. Una de ellas es Mateo 23, justo después de que Jesucristo acaba de reprender a los fariseos y se voltea hacia Jerusalén, pero le sigue hablando a los fariseos, a los líderes de Israel, y les dice: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, como una gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Te digo, aquí te digo que tu casa queda desierta y no me verás más hasta que tú digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? Le está diciendo: Jerusalén, he anhelado venir a reinar a tu ciudad, he querido venir a establecer mi reino y te envié mis profetas y estás a punto de matarme en unos días y no me verás más. ¿Qué quiere decir? No voy a regresar a Jerusalén, no voy a reinar en Jerusalén, no, mi segunda venida no puede suceder hasta que tú y tus líderes con tus propios labios digan: Baruch haba Shem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. En pocas palabras, que ustedes, que el pueblo judío en Israel y los líderes me den la bienvenida como su Mesías, como su Salvador y sobre todo como Yahweh, como Dios, el Hijo de Dios. Y esa es una gran condición. Y la otra condición es que el Evangelio del Reino sea predicado en todas partes, pero hay 6 o 7 condiciones. Y tenemos que entender esto y aprender y responder, porque se traduce de una manera muy práctica. Si nosotros anhelamos el regreso de Jesucristo, entonces tenemos que prestar atención a cómo responder a esta cláusula específica que Jesucristo dio acerca de Israel. En pocas palabras, Jesucristo dijo: si Israel no me da la bienvenida a mí como Jesucristo, como el Mesías y como su Dios, yo no voy a regresar. Eso pone en nosotros debe de poner una carga y un deseo y una gran oportunidad de empezar a orar por Israel, de empezar a recibir entendimiento en la palabra del plan de Dios hacia Israel, de empezar a recibir el corazón de Dios hacia Israel y empezar a activarnos en predicarles y últimamente mostrarles el amor de Dios con nuestras obras. Estas 5 cosas son muy importantes mientras nosotros empezamos a ver
que la segunda venida de Jesucristo, que el clamor Maranata no puede ser satisfecho en el corazón de la iglesia a menos de que el pueblo judío sea salvo. Y Pablo dijo en Romanos 9 que cómo entonces invocarán en quien no han creído, y cómo van a creer si no hay quien les predique, y cómo van a recibir el evangelio si no son enviados. Y está hablando Pablo específicamente a la iglesia gentil, como tú y como yo, en este caso la iglesia hispana, de que depende de nosotros caminando en fe, llenos del Espíritu Santo, activados para predicarle a ellos, para que entonces el pueblo judío se pueda arrepentir y entonces el Señor Jesús pueda regresar. El Señor, yo me puedo imaginar el shock que hubo cuando Jesucristo habló este misterio, porque estaba escondido en el Antiguo Testamento, y cuando Jesús da esa condición justo antes de morir, dice: yo no voy a regresar a traer mi reino hasta que estos que están a punto de crucificarme me reciban como Dios. Yo creo que los ángeles dijeron: ¿de qué está hablando? Era un shock, estaba velado para los ángeles. Pablo más adelante en Corintios nos dice que este era un misterio velado para los ángeles y también para Satanás y las potestades. Y yo puedo imaginar también a Satanás diciendo: te agarré, Jesús. Porque Satanás detesta el regreso de Jesucristo. Nosotros clamamos Maranata porque queremos que Él vuelva, pero Satanás teme y detesta el regreso de Jesús. El clamor Maranata es ruido para los oídos de Satanás, porque él sabe que cuando Jesucristo regrese a reinar desde Jerusalén, esto quiere decir que va a ser el día en que Él va a cumplir la profecía que Dios le dio a Satanás en Génesis 3, 15 y 16, que aplastaría su cabeza y sería echado en prisión y ya no más sería el príncipe de este mundo. Cuando el Rey de Reyes venga a la tierra, el príncipe de este mundo va a ser echado al lago de fuego para siempre. Entonces Satanás tiene miedo de eso. Entonces cuando Satanás escucha a Jesucristo decir: yo no regreso a aplastar la cabeza de Satanás, a limpiar el mundo, a reinar desde Jerusalén y a traer la gloria del Padre a la tierra, hasta que el pueblo de Israel me dé la bienvenida como Jehová de los ejércitos, Satanás dijo: te tengo. Y por lo tanto, porque Satanás sabe que Jesucristo nunca va a dejar de cumplir su palabra. Entonces por eso Satanás odia al pueblo de Israel. Por eso ves generación tras generación el antisemitismo vuelve a resucitar y nunca se va a ir hasta que Jesucristo le ponga fin. Y esta ha sido la técnica de Satanás, la táctica de Satanás para que Jesucristo no regrese. Debido a esa cláusula de Mateo 23, es número 1, tratar de aniquilar al pueblo de Israel. Y casi lo logra con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Número 2, tratar de velar su entendimiento, como lo dijo Pablo en 2 Corintios 4, versículo 4 al 6, que dice que el Dios de este mundo ha velado el entendimiento de judíos y gentiles, pero sobre todo judíos, para que no vean la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y número 3, ha utilizado a cristianos y a través de la historia de la iglesia, gente religiosa, antisemita, para que, tratando de perseguir a los judíos, desafortunadamente, el grupo que más ha perseguido a los judíos en la historia son los cristianos. Y Dios está cambiando eso, pero los judíos no confían en la iglesia. Los judíos nos ven y se ríen y no confían en nosotros. Entonces parece que es un jaque mate. Y desgraciadamente Jesucristo no va a regresar hasta que los judíos se conviertan, y los judíos no se van a convertir hasta que la iglesia les predique. Y este es el gran clamor que Jesucristo quiere que tengamos hoy. Dios, despiértanos, actívanos, porque anhelamos tu regreso, pero anhelamos la salvación del pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios quiere que empecemos a anhelar y que empecemos a clamar. Y te digo un dato que a mí me duele en mi corazón, que es al estudiar un poco los grupos no alcanzados en el año 2020, me di cuenta que uno de los 200 y tantos grupos que no ha sido alcanzado y se considera no alcanzado como que no hay un número de cristianos en un país que sistemáticamente puede crecer con infraestructura, etcétera, etcétera. Y uno de ellos es Israel. Israel es el país más visitado por cristianos en toda la historia. Más de 2 millones de cristianos en promedio llegan al mes a Israel, y aún así el 80% de Israel es secular, no creen en Dios, y de ese 20% restante la mayoría no cree en Jesús como el Mesías. Y aún así seguimos yendo
día tras día como cristianos y no hemos conectado los puntos, porque como cristianos vamos y no es tan mal. Yo digo, siga yendo a Israel, es increíble ir a Israel, pero no hemos conectado los puntos de que nuestra devoción y anhelo por el regreso de Jesús está correlacionada con nuestra activación del evangelismo hacia el pueblo de Israel. Entonces termina siendo un Israel visitado por gente llena del Espíritu Santo, pero no alcanzado por esa misma gente llena del Espíritu Santo. Pero eso está por cambiar, amado. Simplemente en nuestra app de casas de oración hemos visto más de 2 millones de personas conectándose con este ayuno de 40 días. Esto es una gran oportunidad para tres cosas, que es lo que quiero que terminemos orando. Es una gran oportunidad para despertar nuestro entendimiento hacia el plan que Dios tiene para Israel. Número 2, despertar nuestro entendimiento para orar conforme a la voluntad de Dios acerca del plan de Dios por Israel. Y número 3, es una gran oportunidad para orar que Dios nos active para alcanzar al pueblo de Israel, no solamente en Israel, sino en todas las comunidades judías que hay alrededor de nuestros vecindarios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, despierta nuestro deseo por tu regreso, pero también tu corazón hacia Israel. Padre, yo te pido que derrames un espíritu de revelación acerca de tu plan. Danos un espíritu de intercesión como se lo diste a Pablo, Dios. Romanos 10:1, él dijo, mi oración es de que Israel sea salvo. Queremos orar por Israel. Ayúdanos, Espíritu Santo. Levanta un ejército de intercesores. Señor, tú nos has dicho que ibas a levantar 1 millón de intercesores por Israel después de este ayuno. Y Padre, te pedimos que nos actives para predicar el evangelio y nos llenes de dones, que cuando vayamos a sinagogas nos des palabras de conocimiento, espíritu de profecía, milagros innegables, para que la gente que no cree en Yeshua, después de que vean nuestras buenas obras, glorifiquen tu nombre, Padre, y crean en Jesucristo. Padre, actívanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.